Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Con Todo Respeto, el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Estaremos hablando de los temas recientes más importantes, tratando de analizarlos. Y saludo con mucho gusto, por supuesto, a David Gómez Álvarez. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Sonia. Buenas noches a todos y a todas. Pues muy contento de estar aquí. Estamos como si ya fueran a ser las elecciones, como si fueran en 2 semanas las elecciones, porque tenemos un montón de procesos electorales en curso. Diego, ¿tú cómo estás? Sí, pues quizás buenas noches, David, Sonia, quizás la quincena, digamos, más importante que hemos vivido en años, o sea, con informe, elección del Frente, elección en Morena y un desmadrazo en MC. Así es. Pero bueno, vamos a ir un poquito más para atrás, hablando, por supuesto, de elecciones, pero de este proceso que se sigue contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues lo que sucede en torno a la intervención que tuvo justamente en el pasado proceso electoral, tratando de manipular los resultados. Y bueno, vamos a este primer tuit acerca de la elección. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a una prisión de Atlanta para entregarse a las autoridades del estado de Georgia, que le acusan de haber intentado manipular las elecciones de 2020. Se estima que Trump sea detenido brevemente antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Uno de los tantos procesos que el expresidente de Estados Unidos enfrenta en este momento, y que además el próximo año en pleno proceso electoral lo mantendrán justamente ante los tribunales, Diego. Sí, a ver, está acusado de haber presionado a las autoridades electorales de Georgia para que cambiaran el resultado. O sea, no es una cosa menor, está acusado de, ahora que en México diríamos de mapachismo, ¿no? No es una cosa menor en Estados Unidos, aquí sí sería menor. Aquí ya es delito y sin derecho a fianza. Allá todavía tiene derecho a fianza y pagó una fianza enorme. $200,000. Sí. Sale libre de esta, va a hacer su campaña electoral, es decir, va a ser el perseguido, el ciudadano perseguido desde la presidencia, pero me parece que en esta ocasión sí tiene mucho más probabilidades de ser condenado, David. Sí, yo creo que lo interesante de este caso, como de algunos otros escándalos políticos en el norte global, es que las instituciones resistieron en su momento a la insinuación, a la presión del fraude. Aún un colegio electoral estatal como el de Georgia, que frente al poder presidencial pues era vulnerable, logró resistir. Y segundo, que reaccionaron las instituciones y persiguieron al expresidente, con lo cual habla de la fuerza de la justicia americana de ir contra un exmandatario, cosa que no había sucedido. Es decir, sería el primer mandatario procesado propiamente, aunque haya salido o salga en libertad con derecho a fianza. El hecho de que pise una cárcel sería el primer caso en la historia. Eso habla de la fortaleza institucional de los Estados Unidos. La paradoja, dicen los analistas norteamericanos más importantes, es que quienes fallaron fueron los propios políticos, los partidos y la ciudadanía, los militantes, simpatizantes de los partidos políticos, sobre todo los republicanos. Porque es increíble que un presidente tenga la capacidad de manipulación de los medios, de la gente, de las redes sociales, de esa manera, y que siga teniendo gente absolutamente convencida de que hizo bien, de que lo que él hizo de buscar el fraude patriótico era lo correcto. Claro, porque de alguna manera creo que Donald Trump actuó en muchos de los temas en esta misma circunstancia, ¿no? Pensando mucho en esta forma de ejercer el poder que tienen los empresarios, de creer que el gobierno es el lugar en donde ellos mandan por completo por ser el dueño del negocio, en el caso del gobierno de Estados Unidos, y todo lo que hizo para tratar de revertir los resultados que se daban en esa elección. Por supuesto que en nuestro país sorprende un poquito ver este tipo de procesos. No estamos acostumbrados a que se ventilen ni con esta transparencia, que eso es quizá algo muy relevante, y también el hecho pues de que se lleve a proceso a un pez de este tamaño, ¿no, Diego? Sí, a ver, aquí la cosa es que digamos, tiene varios procesos abiertos.
Uno, por la incitación 21. de los graves, ¿no? La incitación a la toma del Capitolio, que es una en contra del Estado, son delitos en contra del Estado, y del fraude electoral me parece que son los más graves de todos los que tiene. El de los Ahora, papeles. Claro, también el de los documentos en su casa. Mientras no sea condenado, él puede ser presidente, ¿eh? Claro. Puede ser electo presidente. Tiene que ser condenado en el 24, y el proceso va a ser, dijeron, empieza en febrero del 24, empieza el proceso por este caso que aparentemente es el más consolidado y el más delicado. De hecho, la defensa había tratado, ¿no?, de patear el proceso hasta 2026, pensando justamente en que no influyera en la elección, exactamente, de que tuviera que hacerle frente ya, bueno, como presidente si ganaba, obviamente. Pero se le puso rojo el copete, ¿eh? Eso claro, sí esto habla de que, por supuesto, que le afecta el hecho de que se haya mandado justo el proceso a cuando estará la elección interna, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, sí va a influir. Sus fans, como bien decía David, van están encantados con este presidente transgresor, porque finalmente eso es lo que buscan en un personaje como Trump, alguien que transgreda la clase política, ¿no? Y por otro lado, digamos, también va a servir para que los republicanos, que hay muchos que tienen pavor de que les quite el partido, es decir, si Trump vuelve a ganar, ya de los republicanos prácticamente ese partido conservador, ¿no? Institucional, prácticamente desaparece y quedaría como un partido digamos, en manos de esta idea de que lo que hay que hacer es absolutamente liberales, ¿no? Yo creo que hay, digamos, analistas que dicen que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el caso de Trump para inhabilitarlo a través del juicio. Pero hay quien dice que no, porque le están haciendo la campaña, el caldo gordo, porque de no ser encarcelado, de no ser sentenciado, muchos dicen que automáticamente ganaría porque va a revertir la narrativa y se va a victimizar, como ya de hecho lo está haciendo. Es decir, si no logran imputarle el delito, él va a decir, lo intentaron y fracasaron porque soy inocente y por tanto soy un ganador. Y entonces es muy difícil apostar a encarcelar o al menos a sentenciar, aunque salga libre, a un expresidente. Por definición, los expresidentes de Estados Unidos son intocables, son muy poderosos, son custodiados de por vida, tienen un halo, un mito muy importante. Entonces, para mí, los demócratas están equivocando la estrategia, porque si no logran, digamos, procesarlo, sentenciarlo, inhabilitarlo en sus derechos políticos, automáticamente creo que lo hacen presidente. Vamos a tener 4 años más de Trump, no pasa nada, ya aguantamos los primeros. Así es, y bueno, vamos a cambiar de tema porque no solamente en la política hay escándalos y hay polémica, ahora una situación en el fútbol de España con la selección campeona, pues este polémico beso que ha llevado al titular de la Federación de Fútbol pues a estar en el banquillo de los acusados. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, no dimitió, dijo que el beso con Jenni Hermoso fue consentido, aunque ella ya lo desmintió. Tomó protagonismo. En la final se habla más de él que del éxito de las campeonas y ahora las 23 junto con otras 30 han renunciado a la selección hasta que se vayan los actuales dirigentes. Y bueno, pues por supuesto esto que se había venido dando en el fútbol femenil, muchos señalamientos respecto a lo que está sucediendo con las mujeres en el fútbol. Ha habido muchas denuncias, pero hasta ahora este ha sido el escándalo más fuerte. Sin duda, yo creo que aquí hay dos temas y me parece interesante el caso porque se asemeja a otros escándalos de corrupción o de abuso de poder o de abuso en general, como es esta situación en particular. Pero estas federaciones, asociaciones de fútbol o de otros deportes que manejan mucho dinero son tremendamente opacas y en muchos casos corruptas. Y entonces en esos ámbitos de corrupción, de poder, de abuso, existen este tipo de situaciones que son muy impunes. Es decir, a la vista de la humanidad, del público en general, un abuso de ese calado ameritaría la renuncia. Sin embargo, es tan poderoso, tiene tanto control, que no logran que lo saquen, que incluso hace maniobras y se queda. Y lo más probable es que le apueste al olvido, a que simplemente sea una anécdota, tratando de que ella no demande, sobornando, maiceando, comprando, etcétera. Pero es un poco desde la FIFA,
que acabo de ver este documental maravilloso de la corrupción en la FIFA, es impresionante. Estos son, digamos, satélites de ese gran sol que es la FIFA, donde todos gravitan en torno a la corrupción, ¿no? Con una diferencia, que esto ya, digamos, brincó al ámbito político. O sea, ya ahorita digamos, el gobierno español tuvo que tomó partido por Jenny Hermoso, por la selección femenil, pidiendo la renuncia de Rubiales, y por otro lado, manifestaciones a favor de Rubiales, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, es que no podemos correr a alguien por algo así, y él es, digamos, el artífice de los éxitos de España en el fútbol. Entonces, me parece que es muy difícil que no escale en la política un caso así. Creo que para las mujeres es fundamental que este caso se gane, ¿no? Es decir, que corran a Rubiales, pero el poder detrás, es decir, hay muchísimo dinero, muchísima corrupción detrás, como en todo el fútbol. A mí siempre me ha parecido una curiosidad que pongamos nuestro espíritu nacionalista en nuestro corazón en un negocio que es de 3 o 4 personas en México, ¿no? Claro. Sí. Yo lo que creo es que está de por medio uno de los conceptos básicos del movimiento social más importante en las últimas décadas en el mundo, que es el feminismo, que es el tema del consentimiento. Es decir, no es poco o mucho, sino es si consentiste o no que una persona invadiera justamente tu cuerpo, que es el caso de un beso. O sea, a mí no me parece que sea un asunto que vaya a quedar en algún momento para la anécdota. Me parece que al revés va a tener que ir escalando si no se toma una decisión, porque además, yo insisto, no es el único caso que se está dando en el fútbol femenil, que además está cobrando mucha fuerza, empieza a ser negocio, incluso cuando en los últimos años se ha incrementado el número de aficionados, ya llenan estadios, ya se dan casos como el de la convocatoria que logró la selección española a su llegada tras el triunfo, y me parece que es un buen momento para que en el fútbol se tomen medidas al respecto, porque, por ejemplo, en el caso de México, que han sido algunas situaciones distintas en los ataques en redes sociales, aficionados identificados en la forma en que hablan con las futbolistas. Hay un documental incluso sobre el tema de las mujeres que participan como comentaristas o cronistas en el fútbol y las agresiones constantes de las que son víctimas. Creo que si el fútbol femenil va a seguir creciendo, va a seguir siendo un negocio, es un muy buen momento para que en el mundo se empiecen a tomar medidas respecto a la violencia. Y es respecto a el tema de los últimos años, que ha sido el tema de la presencia del feminismo en el mundo. Es decir, ha crecido enormemente las marchas que hemos visto, y me parece que esto hace 10 años no hubiera tenido la repercusión que tiene ahora, si no hubiera esa conciencia de las mujeres. Y la defensa, ahora sí que como cualquiera, ¿no? Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo increíble es la manifestación a favor, o sea, que existan los fans de Trump, los fans de Rubiales, o sea, existen esos grupos. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, regresamos. Este lunes 28 de agosto, los estudiantes de nivel básico retornan a las aulas de las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México. Las autoridades de educación básica registrarán el ingreso de aproximadamente 24.4 millones de alumnos, distribuidos en todo el territorio nacional. Junto a ellos volverán 1.22 millones de maestros a 232.966 escuelas para impartir sus clases de acuerdo con los nuevos programas de estudios y los libros de texto. Difícil recordar un regreso a clases tan complicado y con tantos sobresaltos como el que tenemos en este momento, incluso peor que el de la pandemia, cuando simplemente no hubo regreso a clase. En medio, los libros de texto, los polémicos libros de texto, que hoy en la mañana, por cierto, el gobernador se echó para atrás de su promesa de dejarlos embodegados y decidió entregarlos porque dijo,
pues ya publicados los planes, ya no el amparo que existía, la negativa que existía para distribuirlos ya no existe. Un gran debate en torno a un cambio de modelo educativo en el último año del sexenio y un cambio que es por demás radical, David. Así es, yo creo que el tema de los libros terminó por imponerlo el gobierno federal. Escuchaba en las noticias que finalmente 30 de las 32 entidades van a entregar los libros, solamente no lo harán Chihuahua y Coahuila. Y fuera de ahí, pues todos se echaron para atrás o los que tuvieron dudas metieron el acelerador. En el caso de Alfaro, yo creo que fue un tema más de cálculo político en su relación con el presidente que realmente un convencimiento de que tenía que entregarlos porque era improcedente el amparo. Si hubiera creído que le convenía electoralmente no entregarlos, los deja embodegados. Es decir, la decisión no es técnico-pedagógica, es absolutamente político-electoral y tiene que ver además con la crisis que está viviendo al interior de su partido, donde no quiso quizá abrir un nuevo frente con el presidente, porque evidentemente su, digamos, inclinación por ir con el Frente Amplio por México hace que lo haya tensado en su relación con el gobierno federal, que venía siendo bastante buena en los últimos años. Y creo que al final todos los gobernadores se alinearon y la polémica, que fue gigantesca, lo único que provocó fue un retraso en la entrega de los libros, porque estos debieron de haber estado entregados hace semanas, es decir, debieron de haber estado en los pupitres de los alumnos el día de ayer, y sin embargo van a estar en 1 o 2 semanas más. Y con 2 elementos más, Sonia, por un lado la rechifla que le ponen los profesores, claro, que lo hizo enojar mucho, y por otro, pues una manifestación bastante desangelada del domingo en la mañana en la Plaza Liberación, que quedó claro porque no había esta gran oposición a los libros de texto que suponían que había. Sí, claro. Me parece que hay momentos que fueron determinantes en la decisión que hoy toma el gobierno de Jalisco. Uno es justamente la falta de respaldo de los maestros. El gobernador va a esta entrega de computadoras que pudiera ser un acto completamente a su favor. Se trata de un programa en el que se busca equipar a todos los maestros de las computadoras para que pudieran usar el programa Recrea, que es el que se iba a utilizar como respaldo, pero lejos de un agradecimiento por parte de los maestros, lo que el gobernador obtuvo fue un abucheo, una rechifla por parte de los maestros, que lo hizo enojar tanto que además fue justamente lo que detonó el otro problema, que ahí ya enojado mandó al carajo al presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Pues ya entrados en gastos. Exactamente, pues sí. Pero bueno, al final creo que lo que termina ganando es la discusión sana sobre el contenido de los libros, ¿no? Llevó a una revisión de cada uno de los libros de texto para encontrar qué sí está bien y qué no está mal. Se acordó esta expedición de una fe de ratas, una especie de librillo que se proporcionará a los maestros con las correcciones para que detecten los errores y puedan pues hacer las correcciones ya en el aula, porque los libros ya no podrán corregirse. Y la otra parte, que creo que es la que va a ser más determinante, es que con este cambio que hay no solamente en los libros, sino en la forma de enseñar, va a ser muy importante que la Secretaría de Educación Jalisco se involucre en la capacitación de los maestros y en el apoyo a los maestros para que este cambio, para ir en lugar de las materias a los proyectos, pues pueda darse, porque ya está ahí. Si la Secretaría de Educación Jalisco no tiene ni idea de qué se trata, difícilmente va a poder capacitar a los maestros. Porque el gran tema es que sí tiene idea, Diego, porque los maestros fueron a los cursos estos que van en donde ya la capacitación iba enfocada a este nuevo sistema. Sí, pero es un sistema que yo dudo que dentro de la Secretaría de Educación Jalisco haya más de 10 que le entiendan al nuevo sistema. Es decir, dudo que a nivel nacional haya más de 10 los que armaron el proceso. Que el grupo que hizo el cambio sepa bien lo que hizo. No. Pero hubo un grupo de técnicos, tanto de la Universidad de Guadalajara como de la Secretaría de Educación, que finalmente dieron como el aval, ¿no?, a los libros, básicamente. Es decir, esos grupos medio ad hoc que les dicen, bueno, dime cómo sí o dime cómo no, es a veces un poco de dudosa integración o procedencia. Pero el punto es que creo que era muy tarde para frenar los libros. Es decir, frente a lo difícil de sustituir, complementar o rectificar los materiales educativos, el problema se generó muchos meses atrás, quizá años atrás, desde que empezaron a fraguar el cambio en secrecía, en la opacidad total,
y por eso cometieron tantos errores. Hoy es difícil de revertirlo. Por eso yo creo que entiendo a los gobernadores que dijeron, bueno, hagámosla de emoción, hagámosla de tos, pero al final entreguemos los libros porque no hay otra. No hay otra. Desgraciadamente no se puede. No hay otra. Además, yo creo que tiene muchísimas virtudes el nuevo modelo. Es decir, yo creo ¿Más que defectos? El modelo sí. ¿no? Claro. Puede ser, es un modelo, es un modelo que se usa Freire, ya en la educación. ¿no? Que es el que siempre México. habíamos pedido, que los niños dejen de machetear y que aprendan de otra manera y que aprendan vinculados, las matemáticas. El conocimiento transversal. Claro. Y ahora se quejan de que no hay ejercicios de sumas y restas, ¿no? Cuando todo el tiempo estuvimos pidiendo lo contrario, o los expertos en educación piden lo contrario. El problema, creo yo, simplemente es que se hace de esta manera que no se capacita. No, si esto lo hubieran hecho en el tercer año del siguiente sexenio, quizás hubiera sido un éxito, ¿no? Pero Claro. esta terquedad de imponerlo rápidamente, de sacarlo por la vía del oscurito, a hacer libros apresurados, hacen de un buen modelo algo que puede ser crítico. Y la otra es el tercer modelo simultáneo operando en el país, ¿no? Claro. O sea, también eso me parece que es patético. Tenemos estudiantes con 3 modelos distintos en este momento en la educación básica. Claro, yo creo, es cierto, este sistema se utiliza ya en la educación en México, sobre todo en la educación privada, que eso es lo que también llamaba la atención, ¿no? Muchos de los que llevan a sus hijos a escuelas en donde se trabaja por proyectos, cuestionan la educación por proyectos, ¿no? Que es justamente cómo se da la aplicación de conocimiento y cómo justamente en lugar de aprender, utilizas o de memorizar, utilizas lo que aprendes en la práctica y en la vida cotidiana y justamente en la formación académica. El tema también creo que es el cambio de la noche a la mañana, como bien mencionas, Diego, pero además el que pues las condiciones en la educación en México son tan diversas, quizá a lo mejor en las ciudades sea más fácil, en los municipios más pequeños sea imposible, lo vamos a ver en zonas rurales, y creo que esto, regresando a la pandemia con el rezago que ya teníamos, por supuesto que va a traer complicaciones. A ver, si ya de por sí la calidad educativa dependía en gran medida de los directores de las escuelas, y la diferencia, siempre que veíamos estas evaluaciones, es, mira, la mejor escuela está en Tala. ¿Por qué? Pues había un buen director en Tala, ¿no? Claro. Que se preocupaba por su escuela y era la mejor evaluada, ¿no? Y la educación privada al mismo nivel, las malas, igual de malas que las públicas. Hoy lo que se hace es poner en manos del maestro la decisión de hasta dónde lleva a los alumnos, qué tipo de proyectos hace, cómo los vincula con su comunidad, lo cual me parece que está muy bien, que la educación no sea lo mismo en Polanco que en Tepetongo, ¿no? Sin embargo, sí me parece que lo que puedes llevar eso es que el nivel de capacitación baje muchísimo, porque finalmente dejas todo en manos del maestro y no hay una forma de evaluar nacionalmente cómo vamos como país. Sin duda, yo creo que el tema educativo tiene algunos avances mínimos, pero en realidad tiene un montón de retrocesos, algunos circunstanciales derivados de la pandemia, que supone un rezago brutal, que todavía no sabemos la magnitud, precisamente porque ya no hay evaluación, pero también un desdén y una falta de prioridad en el tema educativo, que tiene que ver desde el nombramiento de una secretaria que no tiene el perfil, hasta un montón de equipos técnicos que no tienen solvencia, supuestamente técnicos, que no tienen solvencia técnica, y en general creo que hay un tema mucho más de capricho del presidente de cambiar los libros, que era como una bandera de su gobierno, de su administración, que realmente un compromiso con la reforma educativa. Es decir, llegó, echó para atrás la pasada y básicamente dijo, quiero hacer libros nuevos. Ese es su tema. Sí, y bueno, a ver, por otro lado, Moctezuma decía, que con toda razón, en una conversación que tuvimos, decía, por otro lado, nadie dice que la pandemia nos hizo avanzar 15 años en términos tecnológicos, que sin pandemia no lo hubiéramos hecho, ¿eh? La resistencia que había a la implementación de tecnología, la pandemia lo venció porque no les quedó de otra a los maestros, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez es muy difícil evaluar cuando no tienes evaluaciones. Y no tienes datos, porque Exacto. efectivamente algunas escuelas avanzaron, pero otras se rezagaron. Las que se desconectaron, Sí, lo perdieron todo. Bueno, vamos al resbalón, que también tiene que ver con esto. Usted no lo sabía, pero Kurt Cobain es mexicano.
Y bueno, ahí estamos viendo una foto del libro de texto donde habla de jóvenes mexicanos, ¿no? Y en realidad yo creo que es uno de los típicos errores que pusieron. Aquí va la imagen 139 de que hay que poner jóvenes mexicanos y agarraron una imagen de Getty Images o algo así y ponen a Kurt Cobain. Como en los periódicos, esas Exacto. no las conocemos Esas las bastante conocemos bien. muy bien. Sí, bueno, a mí, creo que en la detección de errores habrá también que ver cuáles eran ciertos y cuáles no, que también ya quedó muy evidenciado en esta revisión Claro. que se hizo en Jalisco de cómo muchos de los errores que se estuvieron marcando, sobre todo los más groseros o los más burdos, tenían Eran que ver con invenciones. mentiras, por Sí, claro, supuesto. eran fake news. Por ejemplo, en el caso de algunas imágenes que se señalaba en educación sexual para secundaria, Claro. luego quedó claro que era Eran libros educación para españoles de adultos hace 10 años. y educación para adultos, utilizándose como si fueran en educación. Hay que recordar que también en México hay un programa para el rezago educativo y muchas otras pues fueron invenciones. Creo que también con esto queda en evidencia de lo que son capaces los políticos, ¿no? Algunos actores políticos con tal ¿Tú de crees, molestar, Sonia? por supuesto. ¿Por qué hablas mal de los políticos? Vamos a un corte. No le cambie, regresamos. La disputa interna por el Partido Naranja ha dejado en la incertidumbre al alcalde tapatío Pablo Lemus. Aunque es el favorito de Dante y en las encuestas no hay más, la posible ruptura del alfarismo lo ha dejado en una gran incógnita. ¿Su popularidad alcanzará para ver su nombre en la boleta? ¿O se impondrá el alfarismo y Clemente o Alberto Esquer se llevarán la candidatura? Bueno, circunstancias, la primera que ya lo platicábamos, enojado el gobernador, manda al carajo a Dante Delgado con Movimiento Ciudadano y dice definitivamente que se rompe los acuerdos porque él quiere ir a la alianza. Y bueno, por otra parte, esta carta que hoy da a conocer Dante Delgado, en donde explica por qué Movimiento Ciudadano en definitiva no va a la Alianza por México con los otros partidos políticos. Diego, bueno, pues yo creo que no solamente Pablo Lemus, sino prácticamente los emesistas en Jalisco están en la incertidumbre, ¿no? Sí, pero digamos, efectivamente ya habíamos dicho la semana pasada que Pablo Lemus era el principal afectado de este conflicto, porque era un poco decir, pues, agárrate de la brocha que llevo la escalera. Es decir, tenía la pintura, tenía la brocha, pero la estructura es del alfarismo, es de Enrique Alfaro. Hoy, los únicos que salen en la lista mencionados por Dante en ese desplegado, que luego lo comentaremos, me parece por demás, digamos, de un egocentrismo espantoso. Pero los únicos que salen es Lemus y Frangé. Ya no menciona a Clemente, ya no menciona a Vero, ya no menciona a Mirza, por supuesto, ni hablar de Alfaro o de Esquer. Están totalmente borrados de la lista de los que van a salvar este país. Sí, muy extraño el conflicto porque la verdad es que no hay salidas claras. Es decir, yo no veo todavía la ruptura porque no hay para dónde. Es decir, Alfaro no se puede llevar su estructura a otro partido. Puede hacer una campaña de facto, digamos, en los hechos en favor de la alianza de Xóchitl, pero necesita un partido para registrar al alfarismo, a todos los candidatos. Y Dante tampoco puede expulsar a todos los alfaristas que son el 100% del Estado, salvo Frangé y Lemus, porque no tiene la manera de hacerlo y porque también sería un suicidio político porque perdería toda esa votación. Es decir, no es una ruptura, es una especie de medición de fuerzas donde van a terminar negociando. Dante va a tolerar que Jalisco se vaya de facto con Xóchitl. Van a estar casi todos los candidatos de Alfaro, salvo algunos que pueda imponer Dante. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Lemus? Si será o no el candidato a la gubernatura. O Clemente, yo veo que más bien levantándole la mano a Clemente en caso de que se inclinaran por él. Y dos, si va a haber o no una candidata de la alianza opositora del Frente Amplio por Jalisco, porque eso sí le restaría votos al candidato de MC aquí. Es decir, no lo veo para dónde. Claro, de hecho los partidos en alianza habían señalado que si Movimiento Ciudadano
no iba a la Alianza Nacional, no habría alianza en Jalisco. Esta tendría que ser, como mencionas, de facto. Pero yo también coincido en que en los tiempos en los que se dan este enfrentamiento, no hay alternativa para ninguna de las partes. El registro de los candidatos lo tiene el partido, que es Dante Delgado, y en este sentido, Movimiento Ciudadano en Jalisco va a requerir de los respaldos para los trámites, o sea, que es en la práctica lo que finalmente sucede. Sin embargo, también el porcentaje de votación que Jalisco significa para Movimiento Ciudadano, sobre todo si planean ir solos, para mantener el registro es muy importante. Entonces, en este sentido, por supuesto que Dante Delgado también va a necesitar de los emesistas en el Estado. 1 de cada 3 votos naranjas en el país viene de Jalisco, ¿no? Claro. Y si vemos, digamos, lo que representa Jalisco y el alfarismo en Jalisco en el peso nacional, es más o menos el 2% de la votación nacional. Es decir, para un candidato, para Xóchitl, ¿verdad? Es decir, es importante pues lo que está, el pedazo de pastel que representa Alfaro. El gran tema, el problema es que en este momento, como bien dices, ninguno de los dos tiene salida. Ni Dante puede irse y decir, bueno, pues me quedo con Alfaro, con Lemos y con Frangé. Pues no hay estructura, ellos no tienen estructura, la estructura la tiene Alfaro. Y Alfaro no puede decir, nos vamos a otro partido, porque simplemente toda la cantidad de regidores y alcaldes que quisieran reelegirse, o de diputados, no podrían hacerlo porque debieron haber renunciado a su partido hace 3 meses, ¿no? O sea, 1 año antes de la elección, o sea que ya, eso ya valió Wilson. Entonces, hay muchos más incentivos para que se pongan de acuerdo. Están estirando la liga, ¿no? Y lo que me parece es que lo que están es sacando una cantidad de cobre que ya lo quisieran los mineros, ¿eh? Como decía Sartre, ¿no? A ver quién orina más lejos. A ver quién orina más lejos. A mí me parece que, digamos, la postura inicial, que es la postura actual del dirigente nacional, de Dante Delgado, tenía sentido hace 1 año, cuando la oposición estaba fragmentada y no había liderazgos. Cuando el oficialismo invitaba a que las oposiciones no necesariamente se tuvieran que unificar. Hoy me parece que cambió el escenario y Dante está muy empecinado sin querer se abrir esa posibilidad. Y la bronca es que además de que ratifica la posición de ir solos en este desplegado carta que publicó de pésimo gusto y muy rara además, ya destapó a la senadora esta que no tiene nada que ofrecer y a Samuel, que en realidad es el gallo. Samuel tiene un impedimento, que es que no tiene los votos para que le den permiso. Claro. Pero ya se autodestapó ayer y hoy en la mañana. Y ya lo están empujando y Mercado no se baja del todo, aunque se descarta de alguna manera. Es decir, es una pena que Dante no esté leyendo. Creo que en esta ocasión, por primera vez, es que, en el pleito interno... Nuevo León, porque si el Congreso lo tiene en el PAN y el PRI, es decir, el Frente, ¿no? Pues claro que lo van a hacer pedazos, ¿no? Sí. O no lo dejan ir o le imponen a alguien que no sea de MC. Como y luego a ver si lo dejan regresar tan fácilmente, porque el caso de Samuel es ir a hacer campaña para perder y regresar. Y como trae el 12%, según la encuesta de Reforma Moral, y el norte cree que trae eso. Yo creo que no trae eso. Y va a bajar mucho. Trae 8. La van a hacer pedazos cuando se polarice la elección. Pero todo esto también, por supuesto que el gobierno federal está jugando un papel. Uno de los argumentos de Dante Delgado en la reunión de la cúpula fue justamente eso, de cómo iban a enfrentarse de esta manera tan abierta al presidente cuando tienen gobiernos y hay proyectos encaminados. Y la prueba de cómo presiona el presidente es lo que pasa con los libros, ¿no? Por supuesto que Jalisco coquetea con el frente, pero luego se alinea a las disposiciones del gobierno federal. No, y Zapotillo y Línea 4 y allá el agua. O sea, no, Samuel está alineadísimo con López Obrador. Alfaro ya no tanto. Alfaro estuvo muy alineado estos 2 últimos años, ahí se ha ido más por la libre, ¿no? En una elección que se va a polarizar, ¿no? Sí, claramente. Hemos visto elecciones que se polarizan como la de 2000, de 2006, donde el tercero en discordia se hace chiquito, ¿no? Pero no es lo mismo tener el voto duro que tenía el PRD en su momento con Cuauhtémoc o el PRI con Roberto Madrazo, al voto duro que tiene MC, que vale 7%. Es decir, eso es lo que vale MC en el mercado de votos. Es lo que obtuvo en la última elección. Si eso lo hace chiquito, pones en riesgo incluso la alcaldía de Monterrey. Por eso Colosio no quiere, ¿no? Por eso Colosio dice, no, vámonos con la alianza, porque sí están en riesgo. No, y Alfaro es el más interesado en ir en la alianza porque sabe que los votos del PAN le garantizan el triunfo. Si no, si el Frente Amplio por Jalisco presenta una buena candidatura,
aguas, porque puede llevar el Estado a tercios. Pero ¿tú crees que Jalisco no van a ir a una elección de facto? Por supuesto que sí. Haya o no haya elección, seguramente PAN y PRI van a ir con la MC. La elección federal última, la diferencia entre el Frente y MC fue 16,000 votos. Esa es la diferencia. Claro. Ganaron un montón de cosas gracias a que había un tercero en discordia, que era Morena. Claro. ¿No? Morena está creciendo, el Frente trae emoción, por lo menos, una emoción que no traía en la elección pasada, y ellos no traen candidato. O sea, el riesgo, creo que Alfaro lo está viendo bien, el riesgo es altísimo. Claro, yo en esta creo que Alfaro tiene razón, pero aún así que se le complica con el escenario nacional, y si el Frente presenta una candidatura que pueda crecer aquí, una mujer, porque los candidatos de MC en Jalisco son hombres, y Morena, por lo que veo, también. Entonces, si el Frente presenta una mujer, se puede volver interesante, puede subir a dos dígitos. Bueno, y Alfaro tiene razón porque lo bonito está en el Frente. Vamos a ver, póngale el nombre, con Alito. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México, y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión. Usted, póngale el nombre. David. Judas Alito. No molestar, patanes trabajando. Yo le voy a poner durmiendo con el enemigo a Alito, la verdad. Sí, qué bestia. Qué traidor, qué bajo, qué sucio, grosero. qué ruin, qué grosero. Sí, pero además esa idea de que son los hombres decidiendo el futuro de las mujeres. De las mujeres, por eso. Para eso las pusieron, ¿no? Para luego decirles qué hacer. Exacto. Sí, muy desafortunada la declaración de Alito. Sorpresiva, tomó por sorpresa a Beatriz. Pero lo que no nos puede sorprender es que es un patán. Sí. Es un patán. Claro. Qué traición, es un acto de altísima traición. Claro, y que seguramente tiene que ver con las presiones de quienes están organizando la elección en el Frente para que pues ya quede planchado desde ahorita y no tener que ir al proceso, ¿no? Yo creo que es un gran error porque deslegitimaría a Xóchitl. Xóchitl va a ganar, tiene que ganar en las urnas. Beatriz lo reconocería, es una demócrata. Beatriz el propio PRI tendría una mejor posición para negociar, a menos que se caiga Beatriz. Yo no veo que se vaya a caer. No, a ver, el tema es, el único riesgo que tienen es que de los 2.300.000, que es el padrón final, medio millón. Que salgan a votar medio millón, y entonces el lunes se la esté curando el presidente en la mañanera, ¿no? Sí, es un alto riesgo, Claro, tienes razón. Por supuesto. Vamos a una pausa, regresamos. El próximo domingo se conocerá a la candidata que abanderará a la oposición. Todo parece indicar que será Xóchitl Gálvez. Pero su contrincante Beatriz Paredes no dejará un terzo camino, sino que podría pedir la candidatura a la Ciudad de México. Y los que ya terminaron de recorrer el país son los miembros de la Cuarta Transformación. Claudia, Marcelo y Adán son los que encabezan las encuestas, mientras que Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco esperan a que algo les caiga. Si te estacionaste en un lugar no permitido, participaste en un accidente que no provocaste, el verdadero calvario llegará cuando tu vehículo sea remitido a un corralón, pues seguramente no llegará completo, y conforme pasen los días, irá perdiendo piezas e incluso desaparecerá. Los corralones de Jalisco, un lugar de nadie. Como decíamos hace un momento, es una quincena verdaderamente trepidante con elección este domingo para el Frente, misma que de acuerdo con lo que escuchamos de Alito, podría resolverse el día de mañana si el PRI le pide a su candidata que abandone la contienda. Y ya se está levantando la encuesta con una boleta circular muy curiosa que presentó ayer Mario Delgado, ¿no? Para que no haya favoritismo para nadie. Es una especie de pie, de ruleta, donde cada quien va a poner a quien quiere
para candidato del Frente. No sé si vaya a funcionar o vaya a terminar haciendo más pelotas el engrudo. Lo cierto es que vamos a tener candidatos, Sonia. Sí, creo que en ambos casos las cosas llegan más turbias de lo que ya habían sido a lo largo de los procesos. Creo que hubiera sido mucho más sensato dejar que en el proceso, si Xóchitl es la favorita, sea nombrada candidata. Creo que, de hecho, los procesos internos validan y le dan fortaleza luego a las candidaturas. Y lo mismo le sucede a Morena. Creo que en la última parte se acentuó el respaldo de la estructura de Morena de una manera sucia a favor de Claudia Sheinbaum, que era quien encabezaba las encuestas con un amplio margen. Entonces parecía innecesario que pues se lastime tanto a los otros contendientes para favorecer a Claudia Sheinbaum. Creo que al final en los dos bandos ahí dejan bastante decepción. Según Raimundo Rivera Palacio, hasta el CISEN se metió a la campaña de Claudia. Sí, bueno, la cargada es brutal. Yo creo que es muy claro el favoritismo del presidente de la República. Pero más allá de eso, yo quisiera rescatar el hecho de que ambos son procesos inéditos, pioneros que inauguran una nueva época de hacer política. Entiendo que se adelantaron tanto que es una ilegalidad, hay muchísimos delitos electorales en juego, en curso, pero es interesante, digamos, dejando de lado por un momento esas irregularidades, esos delitos, esos abusos, esos desvíos, el hecho que haya primarias de alguna manera, una primaria mucho más sofisticada del oficialismo a través de encuestas y una primaria más ordinaria pero mixta en el caso de las oposiciones, es interesante porque hacia allá creo que deberíamos de ir como país. ¿Te parece sofisticada la de Morena? Me parece muy burda. Sofisticada en cuanto al uso de un montón de encuestas y espejos y verificadores y tal, sí. O sea, técnica, metodológicamente sí. En la teoría. En la teoría sí. En la práctica política pues es el presidente que va a decidir y ya de alguna manera está cantado el resultado como lo está también en la oposición. Pero de todos modos me parecen ejercicios un poquito más competitivos que los que antes teníamos de un dedazo mucho más burdo y vulgar. Claro, o sea, a ver, hay una muy buen disfraz del dedazo. Aquí, ¿qué pasaría si no sale alguno de las dos favoritas? Es decir, ¿qué pasaría en el Frente si de repente aparece que gana Beatriz? ¿O qué pasaría en Morena si gana Marcelo? Me parece que sería caótico, ¿no? Claro. Y eso, también la narrativa que se ha creado de decir, ya ganó alguien antes de que haya ganado, me parece que es estas nuevas formas, digamos, de comunicación política que tienen ese riesgo. Es decir, ahorita el gran riesgo para el presidente es que la encuesta salga distinto a lo que claro, se instaló como una verdad, aunque no sea. Aunque aún no lo sea. Quizás se cierre mucho o acá también se cierre. Entonces puede haber un cuestionamiento fuerte tanto de Marcelo como de Beatriz. Y creo que ahí es donde no están suficientemente preparados los dos bloques para afrontar un cuestionamiento serio, acusaciones con evidencia, con pruebas o incluso una ruptura que podría darse. Yo creo que ya el adelanto de Marcelo a la posibilidad de la ruptura marca lo que podría suceder después de este proceso. Incluso algunos de los colaboradores que están trabajando en Jalisco han compartido esto, ¿no? Que les han alertado de la posibilidad de que puedan ir fuera de Morena. Sin embargo, también creo que si las encuestas son muy claras, como lo han sido hasta ahora, y las diferencias son tan importantes, tal vez lo que le convenga más a Marcelo sea negociar al interior de Morena, ¿no? Sí, a ver, lo mismo Beatriz. Exactamente. La única encuesta que ha careado la posibilidad de que Marcelo sea candidato de MC, que fue la de Reforma de ayer, ¿no? Claro. Pues tiene un punto más que el que podría tener el candidato Samuel García. Entonces, no es que despierte ninguna pasión, Marcelo, tampoco. No es que estemos ante un liderazgo que si se sale, lo que sí puede haber es huelga de manos caídas, y que la estructura de Marcelo, que sí es importante, ¿no? Al no tener ningún incentivo no participe, ¿no?
porque yo no veo a Marcelo, el líder del Senado, ni haciendo campaña a favor de Claudia, a menos que llegue a un acuerdo donde... Pero la estructura es del presidente, ¿no? Le responde más al presidente. Sí, pero los equipos internos están ya muy cabreados, ¿eh? Ahora, sí. Ya parece que el que ya cobró fue Dan Augusto, que se quedó con Chiapas y Tabasco, sí. ¿no? Como, ¿no? Chiapas y Tabasco. A lo mejor... Pero nunca creció. Yo creo que ese era su papel, ¿no? Como claro, su papel hacer bola. Su papel principal todavía está es levantar la mano a Claudia el día que pueda hacer pataleo Marcelo. Bueno, oye, desde que yo era chico existe una cosa que se llama corralones y creo que esta nota la he visto unos 60 veces, una vez por año. Desde que yo nací. Pero yo sí creo que ahora se complicaron más las cosas por un asunto que se dio administrativamente. Cuando entra el actual gobierno, que desaparece un montón de institutos, desaparece el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que era el que administraba los corralones, mal bien con esto que siempre sucedía. Sin embargo, con el cambio que se da con la desaparición del IJAS, lo primero es que se reparten las tareas que tenía el IJAS, ¿no? Le dejan a la Secretaría de Administración lo que tiene que ver con los corralones, con los bienes... incautados o en resguardo, todo lo que es la beneficencia, que es un montón de bienes inmuebles y además sin alguien que los controle. Entonces vuelve un negociazo tremendo en los dos ámbitos, tanto en lo que tiene que ver con los bienes muebles, todas las herencias esas de alguien que quiso ser generoso y se lo dejó a la beneficencia sin saber que quien se lo iba a quedar era el gobierno. Todo esto que sucedió se lo queda la Secretaría de Administración, pero sin responsables de estas áreas. Lo que terminó sucediendo en los corralones es que quien los estaba administrando se alía con una cantidad de grúas clandestinas y se vuelve el momento de mayor corrupción que ha existido del que ya de por sí había. ¿Por qué? Pues porque los corralones son tierra de nadie. No, bueno, porque somos mejores que todos, incluso en eso. Claro, por supuesto. Pues sí, es un tema de flojera porque es burocrático de corrupción, pero la verdad es que tendría que haber un cambio muy radical en la administración de los coches incautados, abandonados, porque no solamente son esos, hay una cantidad de coches en la ciudad varados, estorbando banquetas, haciéndose viejos, chatarrizándose en la vía pública, que si lo recogieran, que si realmente liberaran de coches todas las calles. ¿Por qué no lo hacen? Porque el ayuntamiento es el responsable del bien. Claro, por eso. Y en ese momento se mete en un problemón, ¿no? Por eso hay un problema legal. ¿no? Sí, y entiendo que la Secretaría de Administración está dándole la vuelta, quiere hacer un cambio drástico, pero tiene que hacerlo. De hecho, acaban de nombrar a Jonadab para que se haga cargo de esa área. Veremos qué es lo que buscan, ¿no? Sí. Por lo pronto, mira, por ejemplo, habían comprado grúas a la Secretaría de Seguridad, que es la que administra la policía vial y que es la que se lleva los carros, y no querían las grúas. Hay un asunto ahí muy turbio sobre quién maneja eso, ¿no? Para que vea que si el tema son los corralones, lo podrá ver dentro de 20 años y la nota seguirá y seguirá y seguirá. Vamos a la neta, ¿no? Este fue el resultado de la semana pasada. Así votó usted. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana Nacional, porque no ha dado informes sobre los desaparecidos en Lagos de Moreno. ¡Enhorabuena! Y bueno, es que el martes pasado que hicimos el programa, ella había prometido que ese día iba a dar un informe, no lo dio, 8 días después tampoco lo ha dado, entonces más que merecido el premio. Por supuesto. Sí, bien ganado. Para esta semana, ¿a quién proponemos, David? Pues a Rubiales, el escándalo de moda que le dio la vuelta al mundo por esta agresión física a una mujer. Perfecto, muy bien, Sonia. Bueno, para completar la lista de machos, yo voy con Alito. Alito. Y yo con Dante, que acaba diciendo, el partido soy yo. Otro gran acto de machismo el día de hoy. Por supuesto, que vive el patriarcado. Completa, vive el paternalismo, el patriarcado también. Gracias. Porque,
Lo que sí tienen los tres, muy curiosamente, es digamos, defensa de un establishment y de un sistema, ¿no? Pues eso, la defensa de ser hombre y mandar con esas circunstancias, ¿no? En el caso de Alito, bueno, pues compiten mujeres, pero yo digo si compiten o no, ¿no? Claro. No, güey. Y en el caso de Rubiales yo creo que se va a hacer un parteaguas. Sí, yo creo que es otro emblema de lo que se podía hacer, que ahora ya el que lo hace pues le va a salir muy caro, pero él representa justamente ese abuso. Simplemente lo hizo en público en un acto de euforia, un resbalón, pero seguramente eso lo ha hecho muchas veces. Entonces, Como ya salieron, no ¿no? ves se sintió con aguador derecho de hacerlo, que es lo más o grave. al bolero en vez de a la chica, ¿no? Si esa es su euforia. Bueno, oye, sí, se hubiera dado un beso al árbitro. Exacto. Vámonos, gracias. tenía Nos ganas de escuchamos, beso. nos vemos la próxima semana aquí en Con Todo Respeto.